Coleccionistas del mundo, amantes de los videojuegos, hoy traigo un clásico atemporal de la era moderna, que es este Hollow Knight. Hace mucho tiempo que quería hacer un vídeo de este juego, porque la verdad que es difícil encontrar juegos modernos que en muchos aspectos superen a clásicos antiguos, y este es uno de ellos. Así que os voy a hablar de este Hollow Knight, os voy a enseñar el contenido de esta edición para PlayStation 4, también lo tengo en digital para la Switch. Luego voy a hacer un pequeño gameplay y os voy a dar mi valoración final sobre esta joya. Así que quedaros conmigo y vamos a ver este Hollow Knight. Corría el año 2018 cuando se lanzó esta maravilla de Team Cherry. Ya sabéis que este juego se financió a través de las webs. Y se marcaron este juego, que es de género Metroidvania, que ya sabéis que son juegos de aventuras que se basan en un sistema de exploración y a medida que vamos consiguiendo habilidades podemos ir accediendo a diferentes zonas del mapa, y esa es la mecánica un poco del juego. Lo que pasa es que nadie se imaginó a la hora de jugarlo que iban a sacar una maravilla tanto a nivel artístico como musical y de jugabilidad. La verdad que es una maravilla absoluta como juego de este género. Si os gustan los juegos de este estilo, este tiene que ser el primero de jugarlo porque es insuperable. Digo, os voy a enseñar esta edición de PlayStation 4, que a diferencia de otras, esta sí que incluye alguna cosita. Aquí tenemos el manual de instrucciones, que es una cosa que parece de hace 40 años, pero han tenido la delicadeza de ponerla en el juego y además a color. Este juego se lanzó primero para Windows, luego salió para Switch y luego ya salió para el resto de las consolas. Y salió con esta pequeña edición física, que salió bastante después que la digital. El aspecto es así oscuro, pero toda la historia, la música y todo es increíble este juego. Tenéis que jugarlo porque es alucinante. Aquí tenemos los movimientos de nuestro protagonista, que es una polilla. No es una polilla, es un escarabajo. Os explico un poquito la historia. Es un mundo azotado por una plaga. Es todo muy oscuro el juego, ¿eh? Es un poco triste todo lo que se ve, pero con un estilo artístico impresionante. Aquí vamos viendo. Aquí tenemos el mapa. Estilo completamente Metroid. Muy importante consultar este mapa. Ir consiguiendo todos los objetos. Y este juego lo conseguí al 100%. Me costó muchísimo, pero finalmente lo conseguí. Hay un montón de secretos, objetos ocultos ahí, horas y horas y horas de exploración. Personajes con mucha personalidad, historias muy bonitas. Y estamos ansiosos de que salga la segunda parte, si es que se estrena alguna vez, que ya ha tenido 1 millón de retrasos. Parece ser que no va a llegar nunca, pero bueno, algún día saldrá. En esta edición vienen todas las expansiones y también tiene este pequeño mapa de las regiones de Hollow Knight que tenemos. Es un mapa muy muy grande, hay un montón de zonas para explorar y a veces no hace falta 400 desarrolladores para hacer un videojuego bueno. Simplemente hacer las cosas con pasión, que es como está hecho este juego. Así que ahora os lo voy a enseñar en la consola para que lo veáis y juzguéis por vosotros mismos esta maravilla. Quedaros conmigo y vamos a verlo. Ya tengo todo preparado aquí en mi amada PlayStation 4 Pro. Vamos a poner este juego a ver si no borro la partida, ¿no? Y si puedo enseñar
Y si puedo enseñar un poquito de la intro. Y si me acuerdo cómo se jugaba, eso es otro también. Quedaros con la música. Bueno, aquí como veis, esta es la partida final. Aquí no se ve muy bien. 99 horas y 10 minutos. 112%, partida 100%. Vamos a empezar una nueva. Vamos a poner el modo clásico. Y empieza nuestra aventura con nuestro entrañable personaje. Artísticamente, vuelvo a repetir que este juego es alucinante. Vamos recolectando estas pequeñas fichas que sirven para subir de nivel y para comprar objetos, que es lo que vamos a necesitar para poder seguir avanzando. Los objetos son súper importantes porque es lo único que vamos a poder mantener si en el caso que muramos. Un sistema que resultará muy familiares a los que hayan jugado a los Demon's Souls.
Dark Souls y sucedáneos. Tenemos un poquito de vida extra. Intento llegar a la ciudad. Hay plataformas, combate, hay de todo un poco. La verdad que el juego es precioso por donde se mire. Y la música no tiene rival, vamos. Akala, Entuono. Es difícil hablar escuchando esta música. Y aquí entramos ya al pozo. Aquí es donde vamos a empezar realmente nuestra aventura. A ir avanzando y consiguiendo cosas en el mapa. Luego nos vamos haciendo más fuertes, vamos consiguiendo un montón de habilidades que ya no las perderemos para poder avanzar. Al principio sí que es un juego un poquito difícil, o sea que se le coge el truco y la mecánica del juego, ¿no? Cargando aquí todos los bichos. Necesitaremos mapas para poder saber por dónde vamos, que tampoco los tenemos. Bueno, los que hayáis jugado un Metroid ya sabéis a lo que me refiero. Todo esto con esta música y este estilo increíble. Vamos a ver si avanzamos un poquito más.
no me va a matar el rinoceronte este. Recuperamos un poquito de vida si vamos cargando la barra. En principio no tenemos ni mapa ni nada, así que tenemos que encontrarlo. Aquí no se puede pasar. Así que si ahora me mataran, empezaría todo otra vez y todo esto se perdería, todo este recorrido. Y aquí tenemos el primer enemigo, digamos. Le pego una buena torta. Estas oruguitas nos van a ir dando más vida. Son súper importantes también ir rescatándolas. Aquí no podremos continuar. Así que por aquí ya ni sigo. Esta es una zona que se va a visitar después. Y ahora lo más importante es encontrar el mapa, que no recuerdo exactamente por dónde quedaba. Pero esas fichas que vamos recogiendo son súper importantes porque todo el juego, todas las habilidades se van consiguiendo comprándolas con ellas. Así que si nos matan perderemos todas las fichas. Por eso es tan importante ir con mucho cuidado. Hay otro gusanito ahí arriba, lo estoy viendo. Desde aquí no llegamos. Va a pasar seguramente por aquí. Esta zona es peligrosísima. Bueno, nos invita a rectificar constantemente porque podemos perder el progreso en cualquier momento. Ya os digo que sería maravilloso que sacaran ya la segunda parte, pero
Seguimos esperando una confirmación de fechas de lanzamiento. Madre mía, cómo me tiran para abajo estos bichos. Por aquí ya hemos ido. Al no tener el mapa, esto es lo que pasa. Hay que ir dando vueltas y aprovechamos para farmear un poquito. Conseguir las preciadas monedas. Aquí nos tiran unas moneditas por haber rescatado a nuestro amigo. Voy a intentar no caerme, que no tengo ganas de volver a subir todo. De momento está cerrada la tienda, no podemos comprar nada. Así que tenemos que seguir avanzando hasta que encontremos a nuestros amigos. La verdad que el juego engancha y muchísimo. Juro. Esa es otra cosa también que tiene el juego, que la historia se va contando a través de los personajes y los escenarios. Así que es muy importante ir prestando atención a lo que dicen los personajes, porque si no nos perdemos lo mejor de la historia, ¿no? Eso a mucha gente no le gusta porque le gusta que le narren toda la historia, pero también es interesante ir descubriendo poco a poco, investigando. Lo hace interesante también el juego. Al final me matarán, lo veo. Las piedras por todos lados, yo sigo avanzando. Aquí hemos rescatado al gusano, tampoco se puede seguir. Y bueno, yo que me lo paso al 100%, como veis, estoy dando vueltas de un lado para otro y no soy capaz de aclararme por dónde tengo que seguir. Así que esto es lo que os vais a encontrar al principio de la aventura, hasta que consigáis un mapa y podréis ir avanzando. Así que con este pequeño gameplay lo voy a dejar aquí.
Y este juego, en cuanto a diseño, música, duración, jugabilidad y cualquier otro apartado que le queráis poner, le doy un 96. Para mí es una obra maestra sin ningún tipo de discusión. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Encontré el mapa y así os lo puedo enseñar. Aquí ya tenemos el primer mapa. Y ahora, volviendo al exterior del juego, podemos encontrar la tienda. Podemos encontrar la tienda abierta y así os la enseño. Quería enseñaroslo antes de terminar el vídeo. Pues después de 20 minutos dando vueltas, así os enseño para qué valen las monedas y por qué son tan importantes conseguirlas las máximas posibles. Por aquí. Ya llegamos. Aquí tenemos este personaje que es fundamental. Que es la que nos va a vender todas las cosas del juego. Y aquí están los objetos. Ni que decir tiene que hay que comprarlo todo. Estos son los objetos que una vez comprados ya no los vais a perder. Y con esta maravillosa música me despido definitivamente. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente.